TV Perú Mundo. Ahora nos vamos a China. Un terremoto de 6,6 grados sacudió el oeste del país, causando daños en la zona de la ciudad de Dingxi, en la provincia de Gansu. Hasta el lunes en la tarde, las autoridades habían informado del fallecimiento de 89 personas, mientras que otras 5 se encuentran desaparecidas. Hasta el momento, la cifra de víctimas fatales de los 2 fuertes sismos que sacudieron la provincia de Gansu, en el noroeste de China, suman 89, mientras los heridos son centenares. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el primer terremoto, de una magnitud de 5.9, se sintió a las 7:45 de la mañana, cerca de la ciudad de Dingxi, en la provincia de Gansu, y a una profundidad de 10 kilómetros. El segundo sismo, con una magnitud de 5.6, se produjo en la misma región, 1 hora y media después, con una profundidad similar. Los terremotos fueron seguidos por una serie de movimientos telúricos de menor intensidad. En total se contabilizaron cerca de 400 réplicas. Las autoridades informaron que los datos iniciales revelan que más de 1.200 casas se derrumbaron y otras miles quedaron dañadas. El servicio eléctrico se cortó en la mayor parte de la región, que si bien no es muy poblada, tampoco dispone de una infraestructura antisísmica. El gobierno de China ha enviado soldados, policías y personal médico a la región para buscar más víctimas y ayudar a los supervivientes. Los meteorólogos pronostican fuertes lluvias para esta semana en la zona afectada, lo que podría complicar aún más los esfuerzos de rescate y provocar más derrumbes y posibles inundaciones. Bien, ahora nos vamos con la Unión Europea, que declaró como organización terrorista a Hezbollah. Fue en respuesta a los últimos actos perpetrados en distintos países del viejo continente por este grupo chiita libanés. La decisión fue tomada tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. El grupo libanés chiita, respaldado por Irán y que tiene una fuerte presencia en la política libanesa, ya era considerado como una organización terrorista por Estados Unidos e Israel. Celebro que juntos tomemos la decisión en la lucha contra el terrorismo. Pondremos a Hezbollah en la lista de grupos terroristas. No aceptamos el terror de nadie ni de nada en Europa, por lo que Europa solo puede reaccionar de una manera decisiva, firme y clara. El grupo entero de Hezbollah ha sido incluido en la lista del terror tras los ataques terroristas realizados en Bulgaria y Chipre. Los búlgaros habrían citado evidencias claras que sostienen que el grupo estaba involucrado en esos actos. El año pasado mató a 5 turistas israelíes y al conductor del autobús. En Chipre, un año antes, una corte halló a un miembro de Hezbollah culpable de asesorar en la planeación de un ataque en Israel. Además, militantes de Hezbollah han participado al lado del presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra civil que devasta ese país. La inclusión en la lista es además una demanda histórica de Israel y el mismo país ahora celebra la decisión. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que espera que la Unión Europea tome medidas reales contra este movimiento. Doy la bienvenida a la decisión de la Unión Europea de designar a Hezbollah como una organización terrorista. Hezbollah está involucrado en terrorismo en 4 continentes. En Asia, en África, en América y en Europa. Están masacrando a miles de civiles junto a las fuerzas de Assad en Siria. Espero que la aplicación de la decisión lleve a medidas reales contra la organización. En tanto, el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, durante un mensaje a sus partidarios, lamentó la actitud de Europa y desmintió que su grupo haya sido el responsable de los actos de violencia que los ha llevado a ser considerados como terroristas.
Este nombramiento permitirá congelar los bienes de entidades de Hezbollah y prohibir visados a personas ligadas con el grupo, mientras que la colaboración política con el Líbano seguirá adelante. Hezbollah fue formado después de que Israel invadió el Líbano en 1982 para ir tras la Organización para la Liberación de Palestina y ha sido acusado de ataques terroristas de alto perfil, incluyendo uno contra la Embajada de Estados Unidos en Londres. La medida tomada por la Unión Europea ocurre mientras se trabaja nuevamente el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Muy bien, finalmente la Unión Europea ha decidido incluirlo en la lista luego de un atentado en Bulgaria, ¿no? Por presión de Gran Bretaña y Holanda, ¿no? Sí, aquí habría que hacer una precisión. Yo no tengo ninguna duda de que hay actos de Hezbollah tanto en el Líbano como en Israel que califican como actos de terrorismo. Lo que no está tan clara es la perpetración por parte de Hezbollah de actos de terrorismo en un país que no sea estos dos que he mencionado. Y en los casos de Bulgaria, en Bulgaria con seguridad no hay una sentencia en firme que establezca la responsabilidad penal de integrantes de Hezbollah o de líderes de la organización, y si no me equivoco tampoco la hay en el caso de Chipre. Yo honestamente creo que lo que ha motivado, o lo que ha sido un acicate para motivar esta decisión, es la participación de Hezbollah en la guerra civil siria, en donde su participación es como grupo combatiente irregular, pero en una guerra convencional. No hay todavía indicios de que ahí hayan cometido actos de terrorismo, pero claramente es una injerencia digamos, al margen del derecho internacional en los asuntos internos de otro país, aunque con el consentimiento expreso de un gobierno que muchos ya consideran ilegítimo. Entonces yo creo que la intervención en Siria es probablemente lo que ha motivado esta decisión de la Unión Europea, que además había decidido poco antes, digamos, aplicar sanciones económicas contra las actividades económicas israelíes en territorios ocupados. Entonces ha sido como un contrapeso a esa decisión, que esta decisión se produzca la semana siguiente. Bien, ahora nos vamos a Egipto. La hija de Mohamed Morsi dijo que la detención de su padre es una violación de los derechos humanos. La familia del derrocado presidente ya inició acciones legales contra el jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel al-Sisi. La familia del presidente derrocado, Mohamed Morsi, ha expresado su intención de denunciar al ejército egipcio. Desde el golpe de Estado del 3 de julio, no saben nada de él, sustentando su posible denuncia en violación de los derechos humanos. Su hijo se convirtió en el portavoz de toda su familia. En una conferencia de prensa, mencionó que desde su expulsión no han podido mantener contacto con su padre, además de no tener información sobre su estado de salud. Vamos a emprender acciones legales a nivel local e internacional contra Abdel Fattah al-Sisi, el líder del sangriento golpe militar. Lo que está sucediendo es una violación de los derechos humanos y un escándalo en todos los sentidos de la palabra. Ante lo que ha sucedido, Amnistía Internacional ha hecho pública su preocupación. Ven un peligro latente en la vulneración de los derechos de Morsi y de los otros líderes de la hermandad musulmana que están detenidos. Mientras tanto, los enfrentamientos entre partidarios y opositores del expresidente islamista todavía continúan y las autoridades egipcias han confirmado la muerte de 3 personas en el norte del país. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con todos los detalles desde Londres del nacimiento del bebé real, el primer hijo de los duques de Cambridge. Y también vamos a comentarles que la joven noruega condenada en Dubái tras denunciar su violación ha sido liberada. Volvemos.